Fuma de los días en una edición especial con un invitado que la verdad me encuentro muy emocionada. Mi cerebro está, yo creo que funcionando de una manera, haciendo unas conexiones neuronales, porque está Facundo Manes. Usted ya ha oído que hemos hablado de él. Es neurocientífico, ha escrito libros, investigador, tiene unos podcasts preciosos y está aquí con nosotros. Facundo, bienvenido. Gracias, Neira. El placer es mío. La verdad que estoy muy contento de poder conversar contigo. Y es que el cerebro, tú decías hace un rato, tuvo una conferencia aquí, si reemplazará la inteligencia artificial a la inteligencia humana, aquí en la Universidad de la Libertad. Y pues este es este órgano más complejo, el que tenemos. Es el órgano más complejo del universo. Del universo, dijiste. No, sí, tenemos más neuronas y conexiones neuronales que estrellas de la galaxia. No, Por pues, eso tenemos que entender que en el siglo XXI la economía mundial de México, de América Latina, es la capacidad de nuestros cerebros, de ciudadanos, de crear, de innovar, de producir conocimiento. Tenemos que invertir en la nutrición, en la educación, en el estímulo afectivo, cognitivo. Ahí está la base del desarrollo de nuestros países. Y parece que nos estamos alejando de todo ello a nivel educativo. Poco se enseña en escuelas públicas acerca de materias que puedan motivar no nada más a aprender de manera repetitiva, sino a pensar, Exacto. a analizar, a cuestionar. Poco se hace. Es cierto, y nosotros tenemos que entender desde Latinoamérica que los países desarrollados hoy compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, y los países que quieren desarrollarse tienen que invertir mucho en esto, así que es una tarea pendiente para nuestra región, entender que la educación no es solamente aprender algo nuevo, lo es, pero es mucho más que eso, es construir una identidad. Es una brújula confiable en un mundo cambiante, incierto. Es ser más libre, la educación nos da coraje, es utilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acciones. Es un debate pendiente, como bien lo planteas vos en nuestra región. Y es que por eso se hace esta universidad. La Universidad de la Libertad, con un concepto totalmente diferente, con un concepto de no llevar unos sistemas rígidos, sino tener la libertad de ir construyendo a medida de que va pasando la manera en que nos vamos a desarrollar para el futuro. La verdad que estoy gratamente sorprendido de este proyecto en México, que es de vanguardia no solo en el mundo hispano, sino a nivel internacional, global. Como bien decías, es un nuevo concepto de educación superior, donde no se trabaja en silos, sino integrando todo, distintas disciplinas, distintas edades. Creo que es el mundo que se viene, y la verdad que me siento muy orgulloso de ser parte de este comienzo. Sí, y Facundo, este podcast hablamos de las emociones. Hablamos de todo aquello que nos mueve, ¿no? Y que nos conecta, porque a veces parece que la inteligencia artificial nos quiere hacer artificiales como seres humanos, ¿no? ¿Cómo poder conectar y no desconectar nuestro cerebro, se puede, con el amor, el odio, las pasiones, el enojo? Primero, entender que somos seres emocionales, no somos seres racionales como pensamos, somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestro estado mental. Hay emociones primarias que compartimos con otras especies y compartimos entre las culturas, que son el miedo, la sorpresa, la ira, la tristeza, el asco. Pero hay emociones secundarias que dependen de la cultura, del ambiente. La vergüenza, el orgullo, no es lo mismo el orgullo y la vergüenza en Medio Oriente que en Latinoamérica. Así es. Y tenemos que entender que las emociones son claves para la memoria. Uno olvida casi todo en la vida, pero recuerda lo que nos emociona. Para las decisiones, la emoción cumple un rol clave para decidir permanentemente. Nosotros no podemos ser todo el día racionales. Así que tenemos que entendernos como seres más emocionales que racionales, y desde ahí comprender que el bienestar que todos anhelamos
tiene que ver también con el manejo de nuestras emociones. Hay mucho para trabajar ahí. A veces somos más inteligentes en lo racional que en el manejo de nuestras emociones. Sí, sí, puede haber alguien con un IQ muy grande y con la inteligencia emocional pues deficiente, ¿no? Obvio. Por ejemplo, el liderazgo, es importante tener una empatía emocional. Hay una empatía cognitiva empatía es imaginarse qué siente o piensa el otro. La empatía cognitiva es imaginarme que vos estás pensando en este momento, si estás aburrida, si tenés ganas de charlar. Por tus actitudes puedo ver que estás interesada. Pero la empatía emocional es sentir tu alegría o tu dolor. Y eso influye en el liderazgo, influye en muchos aspectos de la vida, más que el coeficiente intelectual, como bien decías vos. Yo estaba preocupada porque empezaste con los brazos cruzados. Ya lo soltaste. Ahora sí. Relájate. Sí, bueno, fue algo inconsciente. Somos seres inconscientes. Seguramente fue algo inconsciente que tú detectaste bien, porque sos una mujer muy empática. Y yo te quiero preguntar la relación entre el cerebro y la resiliencia emocional. Y la resiliencia es una de las capacidades del presente y del futuro más importantes. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar una adversidad, de atravesarla y de salir fortalecidos. Y hay cosas que pueden predecir a la gente resiliente. Cierto estrés controlable en la infancia regula mejor los circuitos de recompensa, de miedo, de ansiedad, y podrían prepararnos para ser más resilientes en el futuro. Así que a los hijos hay que hacerle a veces la vida un poquito más complicada de la que Sí, la eso hacemos. estaba pensando. Dije, ay, creo que lo estoy haciendo muy fácil. Exacto. Sí. Exacto. Cierto estrés tolerable en la infancia predice resiliencia. Es Pero que hay claramente, estrés biopositivo y negativo, claro, ¿no? el estrés es la respuesta del organismo ante un contexto que cambia, eso es normal. Pero lo que no es normal es vivir con estrés. Estar permanentemente estresado produce un impacto físico, social y emocional muy fuerte. Y la verdad que estamos en un mundo con mucho estrés, con mucha angustia, con mucha ansiedad. Y lo planteábamos recién en la conferencia, ¿no? Estamos cada vez, más allá de las problemáticas que tenemos del hambre, de las guerras, de la desigualdad, estamos viviendo en un mundo mucho mejor que hace siglos. Sin embargo, nos sentimos peor. Hay mucha prescripción de antidepresivos, de ansiolíticos, de terapia. Y eso tiene que ver con el factor humano, cómo interpretamos la realidad. Así que podcasts como el tuyo son muy importantes porque nos llevan a parar y reflexionar sobre las habilidades que nos hacen humanos. Y es necesario, porque independientemente de a qué nos dediquemos, de cuál sea nuestro nivel educativo, el manejo de las emociones es importante, porque tú decías en la conferencia esta parte de que no podemos vivir completamente aislados. No, somos seres emocionales, somos seres sociales. Pero dicen que estamos aislados, aunque estemos conectados por las redes sociales, y que la pandemia nos aislamos, pero no, seguimos necesitándonos unos de otros, necesitamos el abrazo. Y seguiremos. Eso no va a cambiar. Si vos me decís cómo va a ser el cerebro en 100 años, primero igual que ahora, porque el cerebro no cambia. Nosotros tenemos el mismo cerebro de alguien de hace 40.000 años. Y vos decís, bueno, pero esta tecnología, Facundo, la inteligencia artificial. Bueno, en un momento surgió la imprenta y en ese momento había miedo a que cambie todo, había libros y no cambió nada. Quizás la memoria fue menos importante en ese momento que antes de la imprenta, y lo mismo va a pasar ahora. Algunas habilidades van a ser menos importantes que otras, pero una cosa que no va a cambiar es la necesidad de estar conectados socialmente, porque somos seres sociales, ¿no? Es imposible entender nuestro cerebro en forma aislada. Nuestro cerebro se entiende con el otro. Me encantó algo que dijiste en la conferencia, y nosotros les vamos a dejar donde pueden repetir la conferencia, seguramente en el Centro Ricardo Salinas, y también en la parte de la Universidad de la Libertad en las redes sociales. Pero me encantó algo que me dio como un poco de tranquilidad para el futuro, porque tú hablas acerca pues de que necesitamos reinventarnos, necesitamos
aprender. Dices que luego dicen, bueno, ya me jubilé y ya me voy a dedicar a la nada. Seguir aprendiendo hasta el último minuto de nuestra vida. ¿Cómo ayudar a nuestro cerebro? Mira, primero entendiendo que hoy hay una segunda adolescencia. Oh, a ver. Entre los 45, 50 y 100 años. Ajá. La adolescencia fue un concepto, un constructo artificial que en un momento se creó de la historia, hace poco, es reciente el concepto de adolescencia, porque antes los chicos iban a trabajar a los 8 años, 9. Sí. Y la adolescencia fue un constructo que permitió entender que el cerebro se desarrolla después de los 20 años y que en esa etapa el cerebro sigue modulando las emociones y hay una transición hacia la adultez. Y entonces hace un siglo alguien de 40 años decía, bueno, me jubilo a los 50 o no trabajo. Pero hoy alguien de mi edad, yo tengo 54 años, tiene que reinventarse. Yo a los 23 decidí ser médico, científico, neurocientífico, emprendedor. Y bueno, hace 2 años ingresé en la arena pública argentina a discutir los procesos públicos y en cierta manera me reinventé. Es duro porque uno cambia los paradigmas, pero uno a través de esa dureza, de esa adversidad, se reinventa. Y yo le recomiendo a todo el mundo, primero, que piensen cómo reinventarse para la segunda adolescencia. Y lo otro que recomiendo es entender que el cerebro tiene que aprender hasta el último día de la vida. Muchos me dicen, Facundo, ¿el cerebro puede aprender hasta el último día? No solo que puede, sino que debe. La educación protege al cerebro, así que la educación es continua ahora, hasta el último día de la vida. Qué maravilla, porque mira, tú hablabas resiliencia, adaptarnos, flexibilidades cognitivas, tomas de decisiones, intuición, todo eso lo tenemos como seres humanos y es difícil que eso lo pueda ser reemplazado por una inteligencia artificial. Lo resumiste perfecto, Neira, la verdad que lo dijiste vos. La inteligencia artificial, la tecnología es bienvenida, nos va a facilitar la tarea muchísimo, va a haber una sinergia con la inteligencia humana, con las capacidades humanas, con las habilidades humanas, pero no la va a reemplazar. Ya es mejor que nosotros la inteligencia artificial en muchas tareas. Por ejemplo, ya la inteligencia artificial es mejor que nosotros en abordar grandes cantidades de datos, encontrar patrones, significados, analizar grandes cantidades de datos. Eso la inteligencia artificial lo hace mejor que la inteligencia humana. Pero la inteligencia humana es más intuitiva, es mucho mejor en las relaciones sociales, en la creatividad, en la toma de decisiones a largo plazo, pensando en lo inmediato. Así que yo veo que vamos a un mundo híbrido donde es bienvenida la tecnología, la inteligencia artificial, nos va a potenciar, nos va a hacer sinergia, pero tenemos que invertir en las habilidades humanas que nunca van a ser reemplazadas por la tecnología. Y ahí está todo lo que planteabas vos, la intuición, la capacidad de trabajar en equipos, la capacidad de lidiar con personas difíciles, la compasión, la generosidad, el altruismo, la inteligencia colectiva, la empatía, todas habilidades humanas que son la resiliencia, que son la fuente del trabajo del futuro. Si uno me dice a mí, ¿cómo tengo que prepararme para la educación y el trabajo del futuro? Invirtiendo en desarrollar todas estas habilidades humanas que nos distinguen y nos distinguirán siempre de las máquinas. No entrenarnos en algo que la máquina ya hace. Y que lo va a superar y que va a quedar atrás. En las cosas automáticas, en procesar datos. Veámoslo todos con, a ver, la gente que nos ve. Lo que nos enseñaron en muchas universidades, por esto, esta universidad es distinta, ¿no? A mí me enseñaron a editar en un carrete que ahora ya no existe. Exacto. A formar periódico con un aparato en la mesa cuando ahora ya está reemplazado, porque finalmente sí van a dejar de haber a lo mejor muchos trabajos que van a ser reemplazados por las máquinas, pero se va a generar otros trabajos. Exacto. Alemania, por ejemplo, es un país que tiene alta capacidad de robots, tiene muchos robots y hay poco desempleo, porque la inteligencia artificial, los robots, la tecnología, es cierto, destruye ciertos trabajos, pero da pie a otros trabajos. Por eso lo importante es aprender a aprender. Aprender a aprender, qué padre. Una de las cosas que también tenemos que entender es que tenemos que aprender a aprender. ¿Cómo defines la inteligencia emocional y cuál es su relación con el funcionamiento del cerebro? Bueno, una manera de entender la inteligencia emocional es la capacidad que tiene cada persona de entender qué emoción tenemos ahora. Yo ahora, ¿qué tengo? Envidia, tengo gratitud, tengo sorpresa, tengo admiración, tengo tristeza, tengo ansiedad. Vos, ¿qué emoción tenés ahora? O sea,
estar consciente de la emoción del momento. Y también saber que la manera en que pensamos influye en la manera que sentimos. Si yo pienso que esta entrevista que vos esperaste mucho tiempo te defraudó, voy a sentirme mal. Si yo pienso que finalmente hicimos la entrevista y estar orgullosa, me siento bien. Yo no sé qué pensás vos, pero mi pensamiento va a impactar en cómo me siento. Y la capacidad de cambiar la forma que pensamos impacta en la capacidad de cambiar la forma que sentimos. Es decir, que la inteligencia emocional tiene que ver con conocer nuestras emociones, modularlas, tratar de intervenir y también entender la emoción del otro. ¿Qué emoción tiene la otra persona? ¿Qué emoción está viviendo la otra persona? Y la relación con el cerebro y con las habilidades cognitivas es fundamental, porque, ya te dije, somos seres emocionales. Nos pensamos racionales, somos un poco racionales, pero somos mucho más emocionales. Te quiero preguntar cómo usas, bueno, porque en los podcasts se oye padrísimo todo lo que hablas de las diferentes... De los primeros que escuché fue del enojo. O sea, por algo me fui ahí al del enojo, también el de la memoria, porque según yo decía, ¿se llenará el disco duro? ¿Se llena el disco duro que ya no tenga que...? Por suerte existe el olvido. Sí, pero entonces hay que, ¿cómo seleccionamos qué archivo ya nos sirve y cuál dejamos? ¿Se puede? Sí, se puede. No es fácil, porque a veces... Nosotros vivimos en forma automática también, mucho más de lo que pensamos. Y los hábitos se instalan, y se instalan los hábitos positivos, pero también los negativos. Sí. Y los negativos se instalan muy fuerte, y a veces cuesta, pero se puede trabajar. Primero hay que conocer un poco el funcionamiento de todas estas habilidades para intentar cambiarlas. Te voy a hacer alguna pregunta personal, porque se habla bien interesante sobre el cerebro, sobre la empatía, y tú ya te fuiste también y experimentaste esta parte de estar en la parte de la política. Necesitamos más políticos que tengan empatía, sensibilidad. Creo que la política no tiene mucho de ello. No, la verdad. O nada. No, necesitamos en el mundo políticos y políticas más humanas, más empáticas, que sientan el dolor de sus habitantes. La política se ha convertido en el mundo en un fin en sí mismo. Se ha perdido la de ayudar genuinamente, de ser altruista, y muchas veces se hace política para el poder personal, para conseguir estatus y demás, y hay una desconexión con la gente y la política. Y necesitamos también más política, sobre todo en Latinoamérica, basado en la ciencia, en la tecnología, en lo que está pasando. El mundo está avanzando, el mundo desarrollado está avanzando de una manera fascinante. Estamos viviendo una revolución industrial nueva, que llamamos la cuarta revolución industrial, que no solo cambia lo que hacemos, sino nos cambia a nosotros. Y a veces en Latinoamérica pensamos y discutimos temas muy antiguos. Así que necesitamos una política más humana y necesitamos una política más basada en la ciencia, en la evidencia. Pero necesitamos política. Muchos creen que la antipolítica es la solución. Yo no creo eso. Yo creo que la mayor herramienta de transformación social de una sociedad es la política. ¿Que hay mala política y malos políticos? Sí. Pero tenemos que mejorar la política. No se hace mejor periodismo con antiperiodismo. Se hace mejor periodismo con mejores periodistas. Así es. Y no se hace mejor política con antipolítica. Se hace mejor política con mejores políticos. Dime, tú que trabajas esta parte de conocer el cerebro, ¿dónde está Dios? Buena pregunta. En Oxford hay un instituto, en la Universidad de Oxford, que es una de las mejores del mundo, hay un instituto que estudia esta pregunta, y ellos tienen un laboratorio enorme de gente multidisciplinaria tratando de entender si nosotros tenemos una antena en el cerebro para captar a Dios o creamos a Dios. Pero lo importante es tener fe, porque la gente que tiene fe en algo vive más y mejor. Sí, ¿verdad? No importa en qué, pero hay que tener fe. Sí. Y creer en algo. Hay en algo que nos supera. Inclusive en la felicidad, cuando uno trabaja por algo que nos supera, uno es más feliz. Salir de uno mismo. ¿Qué te hace feliz? Mis hijos me hacen muy feliz. Me hace feliz trabajar por los demás, ser médico, ayudar a las personas. Me hace feliz investigar cosas nuevas que no están entendidas.
me hace feliz respirar, conocerme un ser humano inquieto, el amor, y me pone triste la desigualdad, me pone triste la crueldad humana, me pone triste el egoísmo. Fíjate que es esto que nos hace vibrar y sentir, y las emociones y el cerebro es súper, súper interesante, nos apasiona, y por eso cada vez tocamos temas, ¿no? Apenas acabamos de hacer uno sobre el poder de las mascotas, ¿no? Increíble. En nuestra vida. El cerebro pasa algo, ¿no? Sí. Estoy conectada con mi perro. Sí, bueno, yo le tengo celos a la perra que está en casa porque mi mujer está más dedicada a la perra que a mí. Y yo, la verdad que veo que a través de mi mujer, que tiene un afecto increíble a Coffee, que es nuestra perrita, yo también me tengo afecto con ella, con Coffee, y yo puedo notar lo que he leído sobre las mascotas y el efecto en el cerebro, que nos calma la ansiedad, que nos da fortaleza, que nos hace muy bien las mascotas. Todos deberíamos tener una mascota. Yo la aprendí gracias a Josefina, mi mujer. Sí, yo tampoco quería tener perro y también fue por mi esposo, y ahora yo soy la que está ahí toda enamorada. Facundo, antes de despedirnos, danos unos, yo sé que hay muchos, pero algunas recomendaciones para dos cosas. Uno, como para, yo sé que no se puede desconectar el cerebro, pero sí darle paz o darle, yo creo que necesita no estar todo el día, porque yo siento que hasta en el sueño estoy pensando y nunca para, ¿no? Para mejorar nuestro cerebro como debe de estar, y para estar mejor nosotros conectados. Una cosa que puedo decir es mindfulness. Mindfulness es un tipo de meditación muy fácil de hacer. No fácil porque hay que tener entrenamiento, pero no necesitamos... Hay cursos gratis en internet, uno pone en Google mindfulness y aparecen. Y se basa en el budismo, en meditaciones budistas, y tiene que ver con el concepto de que un cerebro atento al presente, sin juzgar, es un cerebro más productivo y más feliz. Por ejemplo, yo ahora estoy conectado con vos, estoy enfocado en esta entrevista, no estoy pensando qué voy a hacer luego de la entrevista, o si dije algo que me equivoqué, o que por ahí estuve mal. Parece fácil decir concentrarse en el presente, pero no es fácil, porque uno está rumiando acerca del futuro y del pasado permanentemente. Entonces, un cerebro, y no haciendo multitareas, un cerebro conectado al presente, sin juzgar, es la base de mindfulness, y sobre todo escuchar y sentir con la respiración en el cuerpo. Eso es una manera muy, muy fácil que tenemos de encontrarnos a uno mismo, de ser más felices, de sentirnos mejor. Yo lo hago 2 veces por día. Es más, hace unos días que no estoy haciendo mindfulness, hoy pensaba, tengo que hacer mindfulness. Así que mindfulness es algo importante. Estar con amigos y amigas, estar con personas es muy importante. Tener gratitud. Más que pensar en lo que no tenemos, que es una tentación de nuestro cerebro, agradecer por lo que tenemos. Tengo 2 brazos, los muevo, 2 piernas, las muevo. Hay pacientes míos que no pueden hacer eso. Yo lo di por descontado. Desde eso hasta estar vivos. Hacer ejercicio. El ejercicio físico nos hace muy bien, refuerza el pensamiento creativo, baja la ansiedad, es el mejor antidepresivo natural que existe. Dormir bien, aprender cosas nuevas, la música es importante. No podemos modificar lo que nos pasa, la realidad no la podemos modificar. Si yo voy ahora al garage y veo el auto que está rayado, no lo puedo modificar, claro, pero puedo modificar cómo reacciono. O sea, manejar el estrés no podemos modificar la situación, pero sí cómo reaccionamos a la situación. Así que hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor. Pues yo te agradezco que nos hayas regalado estos minutos para La Espuma de los Días. Y bueno, ha sido de verdad un gusto enorme tenerte aquí en La Espuma. No, gracias a vos por todo el trabajo que haces, y seguiremos en contacto. Claro que sí. Un buen bife, ¿no? Y un vinito en Malbec, Buenos Aires, allá, un buen taco acá. Con un tequila. Con un tequila. Y bueno, pues ya sabe usted, yo me despido de la abundancia del corazón.